preguntas. Bueno, vamos a ver. Sí, sabes. Vamos a comenzar la parte de poder judicial. Ya hemos visto lo referente a poder legislativo, poder ejecutivo, y vamos a completar entonces lo referente a los tres poderes clásicos. Comenzamos con disposiciones generales referentes al poder judicial. Tenemos el artículo 247 en que se establece la función del poder judicial. Hay una función específica que establece nuestra Constitución, que es lo que está en la primera parte del artículo 247. El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. Esa es una función bien específica, una función muy particular referente a la Constitución, de ser custodio de la Constitución. Y es, de acuerdo con lo que pueden ver ahí, todo el Poder Judicial es custodio de la Constitución. Es decir, no solamente la Corte Suprema de Justicia, sino también los tribunales de apelación y los juzgados, de distinta manera, pero todos son custodios de la Constitución. De distinta manera porque vamos a ver que lo que puede hacer un juez de primera instancia o los integrantes de un tribunal de apelación es diferente a lo que hace la Corte Suprema de Justicia y específicamente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a actuar como custodio de la Constitución. Bueno, vamos a ver eso un poco más adelante. La Corte, digo una cosa más, la Corte tiene la facultad de ejercer el control de constitucionalidad y la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de leyes y también de sentencias. Tiene esa facultad que es, digamos que sería lo máximo en cuanto a custodio de la Constitución. Bueno, y luego está la función típica del Poder Judicial, que es la de administrar justicia. La segunda parte del artículo que dice la administración de justicia está a cargo del Poder Judicial. Bueno, esa es la función que le corresponde a cualquier Poder Judicial en todas partes. Y la primera es una función restringida, específica, que está orientada a proteger la Constitución, a hacer prevalecer la Constitución respecto del resto del ordenamiento jurídico. Bueno, ¿y qué quiere decir administrar justicia? ¿Qué quiere decir? ¿Juzgar? Juzgar. ¿Y juzgar qué es? Impartir. Bueno, pues estamos en lo mismo. Bueno. ¿Cómo? De hacer justicia entre las partes, alguien que sea neutro, no que no esté, tipo, no vaya por un extremo que por el otro, que se aplique a las leyes. Bueno, está bien. Aplicar. Eso, lo que está diciendo el compañero, se refiere a una característica fundamental de los magistrados judiciales, la imparcialidad, es decir, no ser parte, actuar en forma imparcial
para resolver conflictos. Bueno, pero hay que ver todo lo que se les muestra. Ahí tienen ustedes esa parte, el artículo 248, está puesto aquí para tener un concepto de lo que es administrar justicia. Lo que dice el artículo 248, que está puesto ahí, como digo, para tener un concepto de lo que es administrar justicia, conocer y decidir en actos de carácter contencioso. Al juez se le presenta un caso conflictivo, un caso litigioso, un caso en que las partes no están de acuerdo, se presenta ante un juez y el juez es el que tiene que conocer y luego decidir. ¿Qué quiere decir conocer? De acuerdo con lo que está aquí en la Constitución. Conocer no está usado este infinitivo con la acepción común, ¿verdad?, de conocer, sino qué significa eso en el ámbito judicial. ¿Qué quiere decir acá? Que solo es decir, el Poder Judicial puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. Y la administración de justicia consiste en eso, en conocer y decidir actos de carácter contencioso. El juez, ¿qué significa que el juez tiene que conocer para luego decidir? Tiene que ser una persona preparada. Sí. ¿Qué les parece? Debe conocer de leyes, él no puede declarar que no conoce o que esta ley no sabe, no entiende, por eso no puede declarar. No quiere decir precisamente, no se refiere a eso. De hecho, los que integran el Poder Judicial tienen que tener, son los únicos que tienen que tener una formación especial. Esa es una característica particular del Poder Judicial. ¿Verdad? Para ser presidente de la República no se exige un título determinado, tampoco para ser senador o diputado, pero para integrar, para formar parte del Poder Judicial, ya sea como juez de primera instancia, tribunales de apelación o corte, se exige una formación particular, una formación de carácter universitario y consiguientemente por lo menos el título de abogado. Digo por lo menos porque para la corte se exige el título de doctor en Derecho. Pero esto de conocer no se refiere a eso, porque ya entre los requisitos para ocupar esos cargos está el de tener un título, lo cual por lo menos es una presunción de que sabe algo de derecho. ¿Tú querías contar algo? Bueno, conocer, entonces, ¿qué quiere decir? Entender, saber sobre las leyes. Lo mismo, tampoco eso, entender es equivalente. El magistrado tiene que entender en el caso, pero no es la acepción común de la palabra entender. Aquí quiere decir, ¿verdad?, que se le tiene que presentar el caso. Un juicio, en términos sencillos, consiste en que las partes se presenta una de las partes, el accionante, y le plantea un caso, le da los elementos necesarios, ¿verdad?, explica por escrito o también en cierto caso oralmente en qué consiste el conflicto, en qué consiste esto que dice actos de carácter contencioso, el conflicto, el litigio
en qué consiste, le explica una de las partes, luego se le corre traslado a la otra y la otra da su versión respecto de esa cuestión controvertida. Un juicio consiste en eso, en términos sencillos, que las partes se presenten ante un magistrado judicial, es decir, una persona que está investida de ciertas facultades que tiene, por ejemplo, el ser juez, significa que esa persona está investida de la facultad de poder resolver un conflicto. Bueno, en eso consiste el conocer, en que se desarrolle ante el magistrado el juicio. Cualquiera sea, ¿verdad? Un juicio civil, laboral, penal, que se desarrolle, que se le presente al juez, se le presente y luego entonces el juez sobre esa base decide el caso controvertido. Con carácter contencioso podría ser una jurisprudencia. No, o sea, la jurisprudencia es otra cosa, es la forma constante en que, digamos, los integrantes del Poder Judicial deciden una cuestión, ¿verdad? Si se presentan varios casos similares y hay una forma en que en forma constante se resuelve esa cuestión, eso constituye entonces jurisprudencia, ¿verdad? Un criterio de los magistrados judiciales respecto de la forma en que se tiene que resolver una cuestión litigiosa. Eso sería la jurisprudencia. El magistrado, al decidir, va a tener en cuenta eso, puede tener en cuenta si existe jurisprudencia, pues va a tener en cuenta, digamos, las disposiciones legales, la forma en que la doctrina, los autores interpretan esas disposiciones jurídicas, va a tener en cuenta la jurisprudencia y lo que se produce en el juicio, ¿verdad? Los escritos, las pruebas, distintos tipos de pruebas, y sobre esa base entonces decide. Bueno, eso es administrar justicia. Como se ha dicho, ¿verdad? Lo que se pretende es que una persona, que una autoridad imparcial decida una cuestión litigiosa. Por eso es tan importante que los magistrados, es decir, es una cuestión esencial que los magistrados actúen con imparcialidad. Difícil, pero hay magistrados que actúan con imparcialidad. Bueno, la composición del Poder Judicial. ¿Cómo se compone el Poder Judicial? De acuerdo con este segundo párrafo del artículo 247. La estructura básica del Poder Judicial, ¿cuál es? La Corte, el Tribunal de Apelación, los juzgados de paz. Y ahí nomás. Ahí nomás, sí. Bueno, o sea, de acuerdo con lo que dice aquí este artículo, hay 3 niveles: la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de apelación, distintos tipos de tribunales de apelación, y juzgados, con la distinción que hizo el compañero: juzgados de primera instancia y juzgados de paz. Estaría en ese tercer nivel, digamos. Bueno, vamos a ver un poquito más. Aquí tienen ustedes algo más detallado. La Corte Suprema, por una parte, que es el máximo órgano jurisdiccional, y luego el segundo nivel, que son los tribunales. Está el Tribunal de Cuentas, que es el único que está
mencionados en la